webinar, which features a discussion about the political situation in Guatemala after the election and in office of President Bernardo Arevalo. Judge Miguel Angel Galvez of the Guatemalan High Court will speak, followed by representatives of 3 human rights organizations active in Guatemala: NISQUA, VIMA, and the Guatemalan Human Rights Commission. They didn't give clear instructions. You had to leave the one to go to the new one. There's still 40 people at the other one that they don't figure out. Grace, Jerry, and You got the link? yeah, I got the right link now. For tonight's meeting, there will be a simultaneous translation through 2 live interpreters. Please select your preferred channel, your preferred language. You can access tech help if you need further help. Before we begin the discussion, Reverend Carol Thomas Sizzle, Minister of Social Justice and Community Development, will greet us. Good evening, all. I would like to ask you a favor before I share a prayer. If you can hear my voice right now, please mute yourself. It'll be so much more helpful for anyone who's on the call. I'm the Reverend Carol Thomas Sizzle. I serve UUCA as their Minister of Social Justice and Community Development. In welcoming you, I also want to thank you for taking the time and the energy to be on this call. And I'm going to ask you ahead of time to have some patience as we work with technology to welcome everyone into the space. This is just another presentation. And a prayer to get us started. Source of sources, that which moves through our lives with no name, we call upon you. We know whenever life looks easy, it is more complex than it seems. We know the simplest, most profound pieces of art can have exquisite planning behind them. Started a little late, we see the web, the interdependent web, and the end result strung on the front porch as if it is beads of dew in the morning sun. We do not see all the tireless spinning and weaving the spider took in the night to put that web up in sight's line. There is always more happening than what meets the eye. And so together, let us ask for patience. When we would wish for everything to be crystal clear, let us ask for insight when we can see no further than our own needs. Let us give forgiveness when others look into our lives and see no deeper than the surface and only see themselves there. And let us be humbled when we find we can do a little better, when we only seek ourselves in the great mystery, when we are looking towards each other and finding peace and safety and the ever intertwining of our lives. Let us reach out, patience, hope, and see the intertwining of our lives as we take steps forward together. Amen, Asante, and blessed be. Thank you, Reverend CTC. I now want to introduce Veronica Serrano Tama, who is the Director of Outreach and Development of GHRC, and she will introduce Judge Galvez. Hello, everyone. It's my great honor to introduce Judge Galvez. Miguel Angel Galvez Aguilar graduated as a lawyer from the Faculty of Law at the University of San Carlos in Guatemala. He holds a master's degree in criminal law and served
as a head of high-risk Court B within the judicial branch of Guatemala for over 20 years in the judicial system. Throughout his tenure, he presided over some of the country's most significant corruption and crimes against humanity cases. Judge Galvez played a crucial role in seeking justice for atrocities committed during the Guatemalan Civil War, serving as a judge since 1999. He held accountable former dictators, sitting presidents, and other powerful figures involved in atrocity crimes. He oversaw the conviction of ex-president José Efraín Ríos Montt for genocide and ordered the arrest of former President Otto Pérez Molina on corruption charges. Additionally, he played a pivotal role in prosecuting former military members in cases such as Diario Militar, La Línea, Caso de Cooptación, among others. His dedication to justice has left an real important mark in Guatemala's judicial landscape. Welcome, Judge. It's a pleasure for us to have you here tonight. Bienvenido, juez. Es un gusto para nosotros tenerle aquí esta noche. Solo quería decir que ahora le doy espacio para que usted pueda dar sus palabras. Muy bien. En primer lugar, agradezco a las personas que están realizando este evento. Es importante que se conozca la situación de Guatemala. Y tomando en consideración el tiempo, voy a entrar en materia. Fíjense que yo soy guatemalteco, egresado de la Universidad de San Carlos de abogado y notario, y me desempeñé aproximadamente 25 años en la Corte Suprema de Justicia. No solo conocí la realidad como estudiante de la Universidad de San Carlos, sino que posteriormente conocí la práctica por los procesos que yo llevaba. Entonces, explicar sobre el contexto de Guatemala no es tan sencillo, pero voy a tratar de simplificarlo al máximo para que no solo haya una buena comprensión, sino que poder concluir con los signos de interrogación del evento: prevalecerá la democracia en Guatemala. Entonces, para esto y para que se entienda el contexto muy brevemente, tenemos que tomar en consideración que en el 44, a raíz de que concluye la Segunda Guerra Mundial, se respiran algunos vientos democráticos en Guatemala, y de esa forma es que entra como presidente de la República de Guatemala el señor Arévalo Bermejo. Es el papá del que ahorita es presidente. Posteriormente entraron a una contienda electoral y quedó Jacob Arbenz Guzmán. Lamentablemente, por el tipo de política, pero especialmente por la reforma agraria que estaba trabajando, se le dio un golpe de Estado, se intervino Guatemala, y así es como llegamos al 54. Del 54 para el 60 se generó una convulsión muy fuerte en Guatemala, y de esa forma es que se inicia un conflicto armado en 1960. Concluye con la firma de la paz de 1996, o sea, estamos hablando de un conflicto armado que duró 36 años. Entonces, dentro de este contexto, quisiera hacer referencia a algunos aspectos que yo considero importantes. Con la firma de la paz, originalmente, especialmente cuando se discutió el acuerdo de paz de derechos humanos, se generaron algunas expectativas, especialmente porque la ONU, que era la que estaba participando en las negociaciones de paz, y dentro del acuerdo de derechos humanos, convinieron las partes de crear una misión de las Naciones Unidas para la verificación de los derechos humanos en Guatemala, que se conoció como MINUGUA. Esta misión internacional ingresó en el año de 1994 y concluyó su periodo 10 años después, en el 2004.
resalto este aspecto porque dentro del acuerdo de derechos humanos fue cuando se hace mención por primera vez a los compromisos del Estado de Guatemala, pero especialmente uno de los compromisos que es importante resaltar es que Guatemala se compromete a erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que posteriormente se conocen como CICIACS. ¿En cuáles eran esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad? Significaba que las instituciones, especialmente el sector justicia, las autoridades nombradas, no mandaban las instituciones, sino que habían unos cuerpos paralelos, especialmente cuerpos de militares, que eran los que manejaban en ese tiempo todo el tema de lo que es especialmente la administración de justicia. Entonces, cuando se creó MINUA, que entró en el año 1994, es cuando se vuelve a reiterar que uno de los principales problemas en Guatemala son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, especialmente para el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, allá tenemos primero el Acuerdo de Derechos Humanos, que hace referencia a las CICIACS, posteriormente MINUA, en los primeros informes que manda la ONU, hace referencia a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Las negociaciones de paz siguieron y de esa forma es que en el mismo Acuerdo de Derechos Humanos se creó otra misión internacional de la ONU que se conoce como la Comisión de Esclarecimiento Histórica. Esta comisión empieza a trabajar cuando se firma la paz en 1996. Como conclusión, la Comisión de Esclarecimiento Histórico prácticamente investigó con relación al conflicto armado y sacó 12 libros, como el que le estoy enseñando, que dice Guatemala, Memoria del Silencio. Son 12 tomos que hacen un análisis sobre todo el tema del conflicto armado, pero especialmente hace referencia también a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Fíjense que en el tomo 5 de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que es el tomo que yo tengo, en una de las conclusiones hace referencia, y esto lo leo textual para evitar elementos subjetivos de mi parte. Dice textualmente: los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad CICIACS, y después dice, los CICIACS tienen su origen en las estructuras de inteligencia militar desarrolladas en Guatemala durante el conflicto armado como una forma de control social por parte del Estado y cuentan con el apoyo del sector económico y político, constituyendo una red de aparatos paralelos de represión que suplantaron la acción judicial de los tribunales. Entonces, aquí el primer contexto que quisiera resaltar es que el mismo Acuerdo de Derechos Humanos hace referencia al compromiso del Estado de erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Posteriormente, la Misión Internacional de Derechos Humanos, conocida como MINUA, desde el primer informe que manda a la ONU en el 94 hasta el final, hace referencia que uno de los problemas de Guatemala para cumplir con garantizar los derechos humanos son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, y la Comisión de Esclarecimiento Histórico creada por la ONU también hace referencia y es más, define lo que son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Aquí hay que hacer énfasis en el tema que es militares y el poder económico el que constituyen estos famosos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Dentro de ese contexto, en el 96, pues quisiera entender
que entraríamos a un momento democrático en Guatemala, pero aquí llama la atención otro aspecto que es interesante hacer referencia. Si la firma de la paz se desarrolló en el 96, llama la atención que en 1998, 2 años después de la firma de la paz, se creó lo que es una asociación que le denominaron Liga Pro Patria. Esta asociación Liga Pro Patria es constituida por algunos miembros del poder económico muy influyentes y militares relacionados con el conflicto armado. Entonces, y el fin fundamental de la Liga Pro Patria es oponerse a los acuerdos de paz, pero especialmente oponerse a las reformas constitucionales. Entonces, las reformas constitucionales, con la CICIG posteriormente, se hicieron las propuestas, se hicieron las negociaciones con la ayuda de la comunidad internacional y se empezó a discutir la reforma constitucional, especialmente del sector justicia, para evitar la manipulación de estos cuerpos ilegales en los nombramientos tanto de magistrados, fiscal, jueces, todo este aspecto interesante. Entonces, este fue un tema de la Liga Pro Patria que me llamó la atención. ¿Por qué? Porque considero que no existió una voluntad plena de que en Guatemala nos desenvolviéramos en un régimen democrático en paz, sino que ellos mismos comenzaron a hacer incidencia, especialmente a denunciar y atentar en contra de la vida de varias personas. Entonces, y recuérdese que en esto es importante hacer referencia que también por parte de la Iglesia Interdiocesana se emitieron 4 tomos sobre el tema del conflicto armado. Aquí lo tengo en mi mano y se le llamó Guatemala Nunca Más. Estos 4 tomos que hacen referencia especialmente al conflicto armado, pero especialmente de quienes violaron los derechos humanos de la mayoría de la población que eran militares, el 24 de abril de 1998, el Monseñor Próspero Penados del Barrio hace su presentación un día viernes de los 4 tomos y llamó mucho la atención que el día domingo Monseñor Gerardi apareció muerto en la iglesia donde él prácticamente estaba viviendo. Eso fue el 26 de abril de 1998. Esto llamó mucho la atención por el tema de lo que eran las estructuras criminales. La vida continuó en Guatemala y se dieron algunos aspectos importantes que yo considero que hay que hacer referencia. La ONU mandó a una persona porque estaban asesinando o estaban matando a muchos jóvenes relacionados con comisión de delito, y en su informe, me recuerdo que es este señor Tomás Tomaraswari, creo que es el representante de la ONU, que en su informe manifestó que la mayoría, que el 60% aproximadamente de las muertes de los jóvenes eran las armas que estaban siendo incautadas por la Policía Nacional Civil. Este fue otro aspecto que llamó mucho la atención, pero el aspecto que resalto, y con este voy a concluir este tema, es que posteriormente ingresa un vehículo con 3 diputados salvadoreños y su piloto, y es secuestrado el vehículo y posteriormente quemaron a los parlamentarios del Parlacén salvadoreños. Pero esto fue otro acontecimiento más de los que estamos acostumbrados en Guatemala, pero la sorpresa es que se realizaron algunas investigaciones y se detuvieron algunas personas relacionadas con el Ministerio de Gobernación,
o sea, lo que se conoce el Departamento de Investigaciones Criminalísticas. Los capturaron un día jueves y el día domingo lo ingresamos a una cárcel de alta seguridad que se denominaba El Boquerón, y la sorpresa fue que el día domingo, en horas de la tarde-noche, tipo 6, 7 de la noche, entraron personas de verde olivo con gorros pasamontañas y botas y mataron a los miembros del Departamento de Investigaciones Criminales. Ese tema resaltó mucho el tema de lo que son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos, y a raíz de eso es que la comunidad internacional y la sociedad civil fue que presionaron a la ONU, y así fue como fue creada lo que es la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta CICIG, esta CICIG fue creada en Guatemala, y más o menos ya todos conocemos el tema de la CICIG, pero siempre tratando de llevar una secuencia con relación al tema de Guatemala. Les hablaba, si en el año del 98, 2 años después de los acuerdos de paz, se creó la Liga Pro Patria, en ese tiempo, en el 2012, estábamos trabajando el proceso de genocidio, especialmente donde estaba involucrado varias personas, pero especialmente el señor Efraín Ríos Montt. Entonces, a raíz del proceso de genocidio es que surge otra institución militar que se conoce como Fundación contra el Terrorismo. Yo la voy a denominar únicamente FCT para que más o menos lleven la secuencia. ¿Por qué resalto la FCT? Especialmente a su fundador y presidente, Méndez Ruiz, hijo de un militar relacionado con el conflicto armado, porque por este personaje estamos la mayoría de gente afuera, estamos porque nos presentó cantidad de denuncias. A mí me presentó denuncias desde el 2012, que trabajé el proceso de genocidio, hasta el 2022, que le prosperó un antejuicio. Yo tengo aproximadamente 100 denuncias de este señor Méndez Ruiz del 2012 al 2022, cuando presentó la última, y esa sí le prosperó. Entonces, este es otro tema que quisiera hacer puntual. ¿Por qué? Porque Méndez Ruiz es el que tiene 3 denuncias en contra de Bernardo Arévalo actualmente. La tercera la presentó ya siendo presidente Bernardo Arévalo, tomando en consideración que dijo que estaba presionando a la fiscal para renunciar, y a raíz de eso tiene 3 denuncias ya el señor Bernardo Arévalo. Entonces, la Fundación contra el Terrorismo, la característica fundamental fue que contrató una cantidad de personas, estos famosos net centers, y ellos son los que se han encargado prácticamente de una criminalización sistemática en contra de todos los operadores de justicia, defensores de derechos humanos, defensores de la tierra, y así es como es el problema que hay actualmente. Quisiera manifestarles que posteriormente, al empezar a trabajar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, los procesos primero se trabajó en una forma muy elemental, posteriormente se fue consolidando la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y en el 2015 es que se crea Guatemala Inmortal. Es la tercera institución de militares que se supone están defendiendo no solo al sector económico, sino a militares. La Liga Pro Patria, la Guatemala Inmortal surge cuando trabajamos los procesos de la línea y el proceso de cooptación, el de la línea del 2015 y cooptación del 2016. Entonces, eso significa que
esta Guatemala Inmortal se creó para contrarrestar los procesos de la Comisión Internacional contra la Impunidad, especialmente de lo que se conoce como el tema de corrupción y protección al sector económico. Posteriormente se fue elevando el tema de la CICIG y es así como se iniciaron procesos puramente con militares, pero militares relacionados con el poder económico, militares políticos, y así es como llega un momento en el 2019 que expulsan a la CICIG y posteriormente empezaron a desmantelar, empezaron prácticamente a desintegrar lo que es la FESI. La FESI es una Fiscalía Especial contra la Impunidad que prácticamente era el brazo de la CICIG, porque la CICIG solo se podía constituir como querellante y los que investigaban era la FESI. En la FESI, el encargado de la FESI era Juan Francisco Sandoval, que está en Washington, y media vez lo sacaron a Juan Francisco, empiezan a salir casi todas las personas de la FESI, y los que no lograron salir, como Virginia La Parra, como Eva Xiomara, como Flor, las detuvieron y posteriormente salieron como consecuencia de una medida sustitutiva, y ahí es donde se genera prácticamente una campaña de criminalización, tomando en consideración que estas personas dominaban todo el sector justicia, especialmente fiscales, Ministerio Público y jueces. Así es como en esas condiciones bastante paupérrimas, bastante deficientes en Guatemala, es que en el año 2022 hay elecciones para presidente, vicepresidente y los demás cargos por elección popular. Y de esa forma es que habían varios partidos políticos. Bernardo Arévalo, el que actualmente es presidente, él está en las encuestas en el 9º nivel. Nadie daba nada por Bernardo Arévalo. Es más, yo considero que estos grupos obscuros, estos grupos de corrupción, parte del sector económico y parte del poder militar, financiaron a los 8 partidos políticos que iban prácticamente en los primeros lugares y se olvidaron de Bernardo Arévalo. Por eso es que a Bernardo Arévalo no lo invitaron a ninguna actividades de los partidos políticos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Bernardo Arévalo quedó en segundo lugar. El primero quedó Sandra Torres de la UNE, segundo Semilla, Bernardo Arévalo. Y así es como comienza nuevamente, se vuelven a agrupar estas redes ilícitas, especialmente la Liga Propatria, Fundación contra el Terrorismo, y Guatemala Inmortal y otras asociaciones militares, y de esa forma es que ya esto más o menos se conoce. Iniciaron una campaña no solo de desprestigio del partido Semilla, de sus representantes, sino que hicieron varios allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral para poder prácticamente cancelar las elecciones. Entonces, a raíz de eso, con la cooperación internacional, especialmente el que Estados Unidos se haya involucrado un poco más en el tema, es que no lograron los objetivos de anular las elecciones. Y así es como llegamos a una segunda contienda electoral. La segunda contienda electoral fue la que se realizó el año pasado a finales de año, y ahí vuelve a quedar Bernardo Arévalo. Ahí no había aspectos de que se pudo haber existido fraude, tomando en consideración que casi le sacó el 1,000,000 de diferencia a Sandra Torres. Y así es como sigue una campaña de todos los días, acontecimientos en contra de Semilla. Incluso todavía hay mucha gente de Semilla en el exilio. Y así es como llegamos prácticamente al 14 de enero del 2024, cuando tomó posesión. Ese día era un día bastante especial, tomando en consideración
que se resistían estos grupos a darle posesión a Bernardo Arévalo, y por eso es que se da el atraso. Gracias a Dios tomó posesión, pero bueno, ahorita uno de los problemas que tenemos es en la Corte de Constitucionalidad, que es dominada por estos grupos de corrupción, anuló las elecciones del presidente del Congreso y posteriormente ya se eligió una nueva junta directiva. Se recibe una nueva denuncia en contra de Bernardo Arévalo y la duda que tenemos ahorita es prácticamente el tema de la conferencia, entre comillas, prevalecerá la democracia. Considero que el partido Semilla es un partido político que si lo pudiéramos incluir dentro de las ideologías, es un partido político social democracia, y este partido político incluso de izquierda no tiene nada, sino que es más para el lado derecho, para el lado, para el lado capitalista. Pero recuérdense que ahorita, ya con el contexto mundial en que estamos, ya no podemos hablar ni de izquierda ni de derecha, sino que lo que tenemos que hacer es sentarnos todos, todas las personas protagonistas para consolidar un Estado de Derecho y romper el tema de la desigualdad, la participación de los indígenas, la transparencia de la selección, la transparencia de las instituciones. Eso es lo que todavía no han aceptado, porque todavía se resiste, especialmente el caso de la fiscal general de la República de Guatemala, que se resiste a presentar su renuncia, y ella es la que está generando todos los temas que actualmente se están dando. En conclusión, desde mi punto de vista, si prevalecerá la democracia va a depender para mí de dos aspectos. Un aspecto, el aspecto internacional, que haya no solo la comprensión del tema de Guatemala, sino que el conglomerado internacional se imbuya más en estos temas de Guatemala y con acciones puntuales y bien directas se va a lograr que Bernardo Arévalo continúe y termine su periodo presidencial para que se puedan como mínimo transparentar las instituciones y que ya no salga gente de Guatemala. Y los que estamos en el exilio, que por cierto es una cantidad muy alta, buscar la forma cómo regresamos al país, porque en los países donde estamos prácticamente no estamos haciendo nada. Por otro lado, ya se imaginan después de trabajar 25 años, tener que salir del país, dejar mi casa, dejar mis libros, dejar mi familia. Entonces, eso es el tema. Y el otro tema, que con este concluyo para respetar los 25 minutos que me asignaron, el otro tema es la población guatemalteca. En el caso de la población guatemalteca, especialmente de los pueblos originarios, ellos han cumplido con su función. Parte de eso es que ellos se mantuvieron en huelga, y de esa forma es como se logró que tomara posesión Bernardo Arévalo. A raíz de la juramentación de Bernardo Arévalo, Bernardo se trasladó al Ministerio Público y reconoció públicamente que un aspecto importante para la toma de posesión de él fue el movimiento indígena. Entonces, esos son los aspectos para mí importantes. El primero, el conglomerado internacional, la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos. Hemos tenido alguna comunicación con Europa y también va a tomar algunas acciones concretas para tratar de garantizar el tema de la permanencia de Bernardo Arévalo. Y en el caso de Guatemala, pues hay bastante integración, especialmente de los pueblos originarios, y considero que vamos a hacer hasta lo imposible tratando de garantizar, dar los primeros pasos para consolidar un Estado de Derecho.
Lamentablemente estos temas, especialmente el tema de Guatemala, es bastante complejo, cuesta explicarlo en tan poco tiempo, pero en una forma muy general se los expliqué. Si en determinado momento existiera una duda, estoy para servirles y muchas gracias. Verónica. Thank you, Judge Galvez. Thank you for your presentation. We have three brief reports from our partners who are working in Guatemala for human rights. The first I want to introduce is Juan de Dios. He is the director of Adavima, a Mayan human rights group in the Rabanal Valley, which has worked for reparations for the communities displaced by the Rio Negro hydroelectric dam. Since 2009, UUCA has been a partner with Adavima and the Jefferson Unitarian Church in Colorado in supporting 60 scholarships for Mayan middle and high school students who come from families decimated by the genocide of the 1980s. Welcome. Muchas gracias a los organizadores, la Iglesia Unitaria. Para mí es un gran honor de poder compartir este micrófono a una persona tan importante en la sociedad. Y me refiero al honorable juez Miguel Ángel. Como él le decía, efectivamente es una situación complicada en Guatemala de poder dar toda esa coyuntura nacional, mas sin embargo, pues él ya lo resumió y nos da mucho gusto y la verdad es de que nos duele mucho de ver personas tan importantes en la sociedad guatemalteca y fuera de su país. Igual, pues yo he sufrido en carne propia el asilo, soy un asilado también desde el 2014, salí de mi país y yo entiendo lo que significa eso. Bueno, como dijo Anne, soy el director de una asociación de sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos y valoramos muchísimo las decisiones que ha tenido el juez Galve en las decisiones judiciales y se ve la importancia, digamos, de tener jueces imparciales y que están hartos de buscar la justicia para que las víctimas al final puedan tener una reivindicación de su lucha en el acceso a la justicia. Como dijo Ann, soy el director de una asociación de esa índole, donde uno de los grandes desafíos es exactamente de accesarnos a la justicia y que somos sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos, principalmente por exigir el respeto a nuestros derechos fundamentales, que son las tierras, y precisamente a causa de eso hubieron graves violaciones a nuestros derechos humanos. 444 hermanos fueron masacrados por defender sus tierras por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Y el caso Río Negro, señor juez, usted se recordará del caso Río Negro, caso Chixoy. Y entonces, a consecuencia de eso, es que hemos venido trabajando, buscando justicias. Hemos sido querellantes adhesivos en varios casos, caso Creón Paz, caso Río Negro, genocidio Achí. Pues eso ha sido nuestro trabajo, pero aunque el costo es bastante grande, más sin embargo seguimos en esta lucha y apreciamos muchísimo el esfuerzo de cada uno de ustedes y no decir la Iglesia Unitaria que ha aportado para que los jóvenes pudieran tener una oportunidad de educación y seguir adelante
y dejar por un lado, digamos, el deseo de cruzar la frontera y venir a arriesgarse la vida a un país que totalmente desconocida y que de alguna manera eso ha sido nuestra lucha, ¿verdad? Desde muchísimo tiempo. Adivima nació en el año 1994, antes de la firma de su acuerdo de paz, y eso es nuestro deber, nuestra obligación de seguir luchando para el acceso a la justicia de todas y todos los sobrevivientes de las graves violaciones a derechos humanos. Gracias. Sorry, I was muted. I next want to introduce Michelle Lang, who is spending a year in Guatemala as a Nisqua accompanier. Accompaniers are Americans who support human rights defenders in their work in Guatemala. Michelle is the 30th accompanier that has been sponsored by the Unitarian Church since 2007. Michelle, welcome. Thank you so much for the introduction, and thank you to the UCA for supporting Nisqua and making this work possible. And muchísimas gracias a Juez Galvez y Juan de Dios por sus palabras. Es realmente un privilegio para estar en su presencia y escuchar sus palabras. My name is Michelle Lang. I am an international accompanier with the Network in Solidarity with the People of Guatemala, or NISQUA for short. My goal today in my role as an accompanier is to briefly discuss this concept of democracy under this title, Will Democracy Prevail, before really focusing on the power of Indigenous leadership leading up to the elections. So as Juez Galvez said, briefly, Guatemalans speak of the story of the three invasions. The Spanish invasion in 1524, by the plantation economy in the 19th century, by the United States CIA to carry out a genocide of the indigenous peoples, and what some call the fourth invasion of capitalist international mega projects. Arevalo is not the final solution to this complex history of theft and control that is evidenced by Guatemala's three invasions. We might remember that the conception of democracy and the rule of law have historically been used to justify global imperialism by appointing a higher morality for countries in the global north to control countries that supposedly cannot govern themselves. We can see this in the evolution of the British Commonwealth of Nations to the League of Nations to the United Nations. And a British delegate at the creation of the UN actually promoted an international conglomerate of colonial empires and called it one vast machine for the defense of liberty. That was the case in justifying the colonization of Palestine and the creation of the State of Israel as part of a racist mission to civilize Arab people and bring Arab states into so-called modern civilization. And that was the case in Guatemala, where the excuse of fighting communism was used to justify wiping out entire indigenous villages. What Arevalos election is a strategic move and a seed, which fittingly the name Semilla means in Spanish. A strategic move to advance the centuries-long timeline for land and water justice, and for recognition of and reparations for the genocide of indigenous peoples in the 1980s. And this election would not be possible but for the over 100-day resistance led by indigenous authorities, some of whom at NISQUA we've had the privilege of accompanying. The resistance began with weeks of bloqueos or blockades, in which protesters blocked key highways across the country. And it wasn't just blocking one highway or one bridge, but to kind of paint a picture, imagine if in the United States, all the major highways in the country were just shut down. So people, commerce, produce, nothing could move. And
it was really quite a sight to see the major blockades. I remember being at the blockade in Totonicapan, which burst from the center of a key intersection for what seemed like miles down each direction. And there were people chanting and talking and dancing and resting because they had been there for days. And there were also these smaller blockades, the neighborhood blockades, which were sometimes just a string crossing the road and attached to a plastic chair on either side of the road. And maybe 10 or 20 people there talking and chanting and dancing. But so effective were these neighborhood blockades too, that it'd be impossible to get somewhere that was 20 minutes away in Quetzaltenango. It would take maybe 1 or 2 hours because you'd have to cross a blockade, then walk 10 minutes and cross another blockade and walk another 10 minutes and so on and so on. And I say this to really just highlight the power of Indigenous organizing. As the months went by, the strategy shifted to really focus on the capital. So every day, a different Indigenous community would travel from hours away to protest outside of the Ministerio Público, the public ministry. So over the last few months, you would see in front of the Ministerio Público a line of tents, and each tent belonged to a different Indigenous community. And people would have to wake up at 3 a.m. to get there for their turn, but they kept this up for over 100 days. And while this is amazing, people have been doing this. Let me repeat that. People have been doing this for decades. At NISCWA, we have the privilege of accompanying different Indigenous communities in their fight for justice. One of them has kept up a 24-hour round-the-clock encampment that physically blocks a mining company from entering their community. Another of the partners we accompany is an assembly of people from all around the state. And their goal right now is to win a water protection agreement in each municipality. And in December, they actually did win a water protection agreement in Aguacatan, just in time for people to celebrate before Christmas. AJR, another of our partners, has successfully brought forward, along with other partners in Guatemala, trials against military leaders of the genocide in the 1980s, which many of those in power are trying to deny. So to the question of will democracy prevail, all I can say is that the people will surely prevail. Thank you, Michelle. Our final speaker is Veronica Serrano Tema, and she is going to speak from the Guatemalan Human Rights Commission. Good evening, everyone. I'm honored to represent the Guatemala Human Rights Commission and also to share this space with Judge Galvez and Juan de Dios, who I think have provided invaluable insights about the situation in Guatemala. The Guatemala Human Rights Commission is an organization dedicated to upholding democracy and human rights and fostering justice in Guatemala. GHRC was founded in 1982, and GHRC has an office in Washington devoted to advocacy and public education, and an office in Guatemala devoted to providing protection and support for human rights defenders. Our team in Guatemala City is led by an indigenous Maya lawyer, Isabel Solis, and part of what I want to talk to you about tonight is the role of indigenous in rescuing democracy in Guatemala in the last 6 months. Last year, Guatemalans faced the most significant threat to the constitutional order in 3 decades. All the state institutions had been co-opted by corruption, and a slow motion of coup was underway from July on. Because of the crucial role indigenous communities played in safeguarding democracy and human rights in Guatemala, democracy was preserved. The role of the indigenous played is not well known enough. For more than 4 months, indigenous leaders and communities protested, calling for resignation of Attorney General Consuelo Porras, who repeatedly tried to undermine Arévalos' electoral victory and prevent him
from assuming office. Indigenous leaders called a national strike, blocking more than 200 major roads for weeks at a time and bringing much of the country's commerce to a halt. As a result of this pressure and in exchange for lifting the roadblocks, the indigenous leadership was offered the opportunity to dialogue with President-elect Arévalo and the country's private sector elites who were opposed to Arévalo's presidency. The dialogue was mediated by the U.S. Embassy and the Organization of American States. After a number of such meetings, the private sector agreed that Arévalo should be allowed to assume office. If not for the pressure the indigenous brought to bear with their roadblocks, no negotiations would have taken place. Democracy likely will have failed completely in Guatemala. GHRC provided support to indigenous communities as they protested to preserve democracy. And GHRC is currently supporting human rights defenders and communities at risk of harm, including survivors of massacres, advocating for justice, and indigenous communities throughout the country that are protecting their land and natural resources. One of our greatest concerns is the safety of indigenous leaders who helped rescue democracy. They are still at risk of being prosecuted for invented crimes because Attorney General Porras, in spite of the national clamor for her resignation, remains in office. The Attorney General office under her leadership has become internationally known for false and politically motivated persecutions. In fact, the European Union just imposed sanctions on Porras and others working with her, freezing their assets and restricting visas. This sends an important signal of support for Arévalo and his efforts to confront corruption, but doesn't diminish the likelihood that the Attorney General's office under Porras will seek retribution against those who helped Arévalo become president. In December, we were lucky enough to have one of those leaders, Feliciana Herrera, Mayor of Nevaeh in Washington, with us. Feliciana visited more than a dozen of congressional offices, met with the Organization of American States Secretary General Luis Almagro, and participated in press conferences with Representative Norma Torres and other members of Congress. Feliciana also had been a key negotiator in the U.S. Embassy mediated meetings with the private sector. On her return to Guatemala, Feliciana was photographed as she went through immigration by a man she had never met. She and we were very concerned for her safety. We were lucky to have Judge Galvez in Washington in December, and he shared his perspective with various congressional offices, the State Department, and USAID. We're happy he was able to share his perspective with you as well today. I will just say that the situation of the indigenous people is critical. They face forced eviction from land they lay ancestral claim to. And on top of that, they may now be facing reprisals from preventing a coup. In response to these critical challenges, there are various ways you can support Guatemala and contribute to our efforts. You can help by spreading awareness of the issues and amplifying our message to a broader audience. Additionally, signing up to receive our updates ensures you to stay informed about actions that you can take to support Guatemala. I'm putting in the chat some information about how you can stay on the top of the threats as they emerge and how you can take action. Thank you for being here tonight and for joining us in the struggle for a better Guatemala. I think your support is crucial in fostering positive change and promoting justice. Thank you. Thank you, Veronica. We now can take questions. Cameron, is the chat open? Yes, the chat is currently open to everyone. Okay, I don't see it on my tab. If it's not showing, there should be 3 dots to the right, which you can click, and then chat will be an extra option. Okay. So if you have a question, please put it in the chat. And
Are you taking answers from all of the people who have spoken so far, or just you? W- Um, you can, you can ask your question to an individual. Um, And then I'll put them up as they're answering, or do you just want everyone up on the Yes, screen? I'm sorry. I think I will be reading the question, one of the questions that I have, and redirecting this to the judge. Okay, is that fine? This question is for Judge Galvez. What support does the new president need, since Honduras and El Salvador seem to be leaning to authoritarian governments? Pues, ¿usted me escucha? Pues quizá usted me escuchó la pregunta que hice para usted. Fíjese que no la escuché. Si me hace favor de hacerla nuevamente. Ok, la pregunta es, ¿qué apoyo el presidente Arévalo necesita, dado que Honduras y El Salvador están, digamos, tomando gobiernos autoritarios? Mire, el apoyo, que la comunidad internacional se mantenga pendiente de todos los acontecimientos que están pasando en Guatemala. Ya se pueden imaginar qué es tomar las riendas de un gobierno sin el apoyo especialmente del poder económico y especialmente de los militares. Y lamentablemente algunas instituciones como el Ministerio Público todavía se permanece en el puesto. Entonces yo considero que la comunidad internacional tiene que seguir revisando la política relacionada con el tema de Guatemala, pero especialmente un tema que me ha llamado la atención y casi no lo menciono por lo delicado del tema es el tema de la Fundación contra el Terrorismo. ¿Qué hacer con la Fundación contra el Terrorismo? Nosotros en el Departamento de Estado hemos dado bastante información relacionada con la fundación, especialmente de la persona que la dirige. Entonces, esas son... Excuse me, the interpreter is speaking in the wrong channel currently. Could we switch that for a second? Entonces, esos son los temas que la comunidad internacional, Europa y Estados Unidos continúen haciendo incidencias y si hay necesidad de sacar a otros personajes dentro de las listas que se han implementado, sería lo ideal. Y por otro lado, otro aspecto es que nosotros quisiéramos que las cosas se hicieran rápido, pero lamentablemente estamos conscientes que la situación es apremiante en Guatemala. Buscar la forma de ver qué es lo que vamos a hacer todas las personas que están en el exilio. Recuérdense que una de las primeras personas de las que están en el exilio es Claudia Paz y Paz. Ella salió en el 2014. El caso de Juan de Dios también es otro tema también que ha salido hace años y así sucesivamente ha salido cantidad de gente. Hay en Washington, hay en México, hay en Costa Rica, hay en Europa, hay en Canadá, hay en Suecia. Entonces es una gran cantidad de gente. Generar las condiciones necesarias para buscar la forma, cómo entran en comunicación con el gobierno, para ver la forma cómo se crea una comisión de alto nivel y que empiecen a analizar cada uno de los procesos. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta para Juan de Dios. Em, Juan de Dios, la pregunta dice, Arévalo fue elegido y protegido a través de las organizaciones de los pueblos indígenas, especialmente de la juventud indígena. ¿Pueden estos jóvenes seguir participando y cómo están protegidos hoy de la violencia por parte de paramilitares u otros intereses poderosos?
Bueno, recordémonos de que no todas son jóvenes las que apoyaron a Arévalo. Eh, es una situación que si vemos hacemos un análisis, digamos, de dónde salieron los votos, y la verdad es que la mayoría de los votos salieron desde las comunidades. ¿Por qué? Porque hay un recuerdo, y yo dije en un tuit en un momento, cuando mis padres presumían a Juan José Arévalo Bermejo, yo dije, bueno, entonces, ¿hasta cuándo yo voy a presumir un buen presidente de mi país? Yo no sé, pero la verdad es que era una cuestión que en cualquier lugar, en cualquier comunidad, lo que se escucha es eso. A nuestro tiempo tuvimos un mejor presidente que era Juan José y que es ahora, o sea, es el papá del ahora presidente. Y entonces hay un legado y que de alguna manera esto hizo a que entonces ah, que muchos de los jóvenes y de la población indígena adulta, pues votaron por Arevalo porque sentían esa necesidad. Y por eso lo que decía el honorable juez, de que no se sabía ni siquiera el por qué es que Arevalo, ahí sí que a pura magia, si lo vemos de esa manera, con la varita mágica sube al segundo lugar. Para nosotros eso ha sido, digamos, obviamente nunca va a salir de estos datos en internet, en las redes sociales, porque obviamente en las comunidades no existen señales de teléfono, tan siquiera. Ustedes lo saben muy bien, la mayoría de la iglesia, cómo hicimos cuando durante el COVID se tuvo que comprar teléfonos celulares a los estudiantes porque no podían, digamos, tener esa posibilidad. Entonces, nosotros vemos de esa magnitud. Si vemos, digamos, cómo Arévalo no tenía ni siquiera para poder pagar publicidad para hacer campaña política, entonces de alguna manera hay una razón el por qué. La gente está súper cansada, la población indígena está súper cansada de todas las atrocidades que se estaban cometiendo, de los robos descarados. No hay educación, salud, no hay ninguna manera de sobrevivir en una comunidad, y que el resultado fue eso. Y por eso es que entonces en los pueblos indígenas tan celosos, tan cuidadosos de lo que depositaron, la confianza que depositaron a Arévalo, a Bernardo Arévalo, perdón, y por eso fueron a defender ese voto durante más de 100 días en la ciudad capital, porque no podían permitir que sean robado ese voto de confianza que le dieron a Bernardo Arévalo, y a eso seguirán haciendo. La esperanza es muy grande, pero también, digamos, recordémonos de que em, solo hay un poco, digamos, de como no, si lo vemos así de esa manera, em, Bernardo Arévalo, a pesar de haber reconocido el esfuerzo de los pueblos indígenas, pero si vemos en su gabinete, ¿cuántos indígenas están en su gabinete? Solo ahí podemos empezar un poco. Em, la verdad es de que es un poco como confuso esa situación, mas sin embargo, obviamente no estaban buscando un puesto en el Ejecutivo, ¿verdad? A mí me llegó la nota diciéndome, Juan de Dios, presente su papelería para que usted sea el gobernador de su departamento. No, yo no puedo hacer eso. Mi trabajo es otra. Mi pasión es encontrar la justicia juntamente con mis hermanas y hermanos, ¿verdad? Entonces, son situaciones que seguramente vamos a ir encontrando. Muchos nos dicen, bueno, pero entonces ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Tienen el mejor presidente? Es muy prematuro para poder decir que podamos tener nuestro mejor presidente. A mí me gustaría, la verdad es que sí. Podría pues, yo presumir a mis nietos más adelante, a mis bisnietos, decir, tuvimos el mejor presidente de Guatemala, el hijo de un presidente que era el presidente de tus abuelos, tatarabuelos. Pero la verdad es que no podemos decir ahora que hay una esperanza inmediatamente para los jóvenes. Eso hay que construir. Y obviamente lo vamos a construir todos los guatemaltecos que deseamos tener un buen país. Muchas gracias. Ahora voy a hacer otra pregunta para el juez. Aquí dice, ¿qué acciones se deben tomar desde Guatemala para asegurar que usted, estimado juez Miguel Ángel, y las demás personas que puedan regresar a Guatemala? Pero esta pregunta se conecta con otra que también dice, dado que hay tantos jueces en el exilio, ¿cuál es la situación actual del sistema judicial? Y yo creo que
Yo creo que esa sería una de las últimas preguntas que vamos a tener. Fíjese que el tema nuestro, nosotros ya lo hemos platicado. Lamentablemente, a veces uno se desespera, pero para mí lo que hay que hacer ahí es formar una comisión de alto nivel. Lo ideal sería que esté compuesta la PGN, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación y COPADE. Y yo sé que ellos están muy ocupados, que nombren representantes para empezar a analizar cada uno de los temas de nosotros. Incluso he pensado que se puede trabajar por paquete. En el caso mío, por ejemplo, yo salgo con medidas cautelares de la Comisión Interamericana y salgo con medidas provisionales de la Corte Interamericana. Entonces, hay algunos casos que a nivel internacional se le pueden dar seguimiento. Eso sería un tema. Entonces, lo ideal sería una comisión de alto nivel y que empiece a evaluar cada uno de los procesos para que la PGN, como abogado del Estado, empiece a depurar los procesos. Eso para mí sería lo ideal. El otro tema que valdría la pena analizar es el caso de nosotros. Yo más o menos tengo un listado de la mayoría de gente que salimos del 2019, 2020, 21 y 22, más o menos entre operadores de justicia, jueces, más o menos hay como 80 personas afuera. Pero aparte de eso, aquí estamos únicamente incluyendo lo que son operadores de justicia, pero hay afuera abogados, hay afuera defensores de derechos humanos, hay afuera gente, líderes de la tierra. O sea, es una cantidad de gente que ese es el que en determinado momento se tiene que buscar la forma cómo garantizan la vida de las personas en Guatemala, que lleguemos allá y en determinado momento hacer incidencia en el tema de Guatemala. Lamentablemente, con la salida de nosotros, especialmente, ya prácticamente todas las personas están en libertad, desde Otto Pérez Molina, todas las personas, incluyendo los procesos de justicia transicional. El caso, por ejemplo, del diario militar, ya prácticamente casi todos están afuera. Entonces, valdría la forma, en algunos casos, ver si se pueden reinstalar algunas personas, especialmente fiscales y jueces, para que sigan generando esa confianza de la población de consolidar un Estado de Derecho. Gracias. Muchas gracias, juez. Yo creo que esta sería la última pregunta. Dice, ¿puede el presidente Arévalo ser eficaz si cuenta con pocos miembros de su partido en el Parlamento? Fíjese que sí, el problema es que lamentablemente, tanto en el Congreso de la República, ahí no hay ideologías. Lamentablemente es gente que se va acomodando a los momentos y por eso es que ha logrado mantener un buen número de diputados que lo apoyan. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, considero que lo que hay que hacer es jugar política y tratar de que se canalice y hacer conciencia en los otros diputados la necesidad que es del país de transparentar al máximo. Yo considero indistintamente que el Parlamento es muy importante, pero para mí que comience con transparentar las instituciones del Ejecutivo, para mí sería bastante. Y habría que ver también el tema de la Universidad de San Carlos, porque la Universidad de San Carlos está prácticamente tomada. Y esos son algunos pasos de los que puede dar Bernardo Arévalo para tratar de generar esa confianza a nivel interno con la población, especialmente la población indígena, y va a generar esa confianza a nivel internacional para generar más apoyo, para ir dando, aunque sea pasos
pequeños, pero irlos dando para que dentro de 4 años, dentro de 3 años, que se haga una nueva convocatoria, haya posibilidades. Si ya quedó el hijo, ahora tenemos que buscar quién va a ser Arbenz para el próximo presidente, para que se consolide una democracia auténtica en Guatemala. Muchas gracias. Veo que Juan de Dios tiene la mano alzada y de ahí solo quiero poner una última pregunta para todos los que participaron. Muchas gracias. Sí, yo solo quería como agregar un poco sobre la pregunta que le hicieron al honorable juez, que creo que Guatemala como gobierno sí podría hacer muchas cosas para el retorno de nuestros héroes que están fuera del país. Para mí ellos son héroes, porque han dado todo de todo para que podamos los guatemaltecos acceder a la justicia y que un castigo a los, mm, a los corruptos. Más sin embargo, y bueno, eso es por un lado, pero también hemos estado trabajando un poco también desde el Senado y la Cámara de Representantes, también pidiendo digamos, como una ley específica, ¿verdad? Viene siendo como un salvoconducto, no sé, algo para poder acompañar a todos los que están, digamos, en el exilio y teniendo el interés de regresar al país. Hemos hablado un poquito durante toda esta trayectoria que se dio durante la manifestación pacífica de nuestras hermanas y hermanos en Guatemala. También nosotros estuvimos moviéndonos un poco desde diferentes departamentos del estado de los Estados Unidos, pero más en el Congreso y habíamos hablado, de hecho, viajaron como 3 oportunidades, grupos de diputados a Guatemala, principalmente promovida por nosotros. Y una de las solicitudes ha sido eso exclusivamente para pedir a ellos digamos, legislaciones que puedan ayudar a ese tipo de situaciones. Quizás podría ser la primera que podría ocurrirse, ¿verdad? Para poder acompañar y respaldar políticamente a las y los hermanas y hermanos que han sido, digamos, han estado en las paraguas del exilio. Eso lo digo porque obviamente, como ustedes se recordarán y lo he dicho en otros momentos, uno de los motivos de mi salida del país pues, fue precisamente por lograr un lenguaje en la ley de asignaciones de los Estados Unidos, o sea, la ley de digamos, de cooperación internacional. ¿Cómo fue, digamos, obligado Otto Pérez Molina de tener que crear una ley para atender a los sobrevivientes de la construcción de la hidroeléctrica Chixoy? Y eso fue muy noticioso en el país. Y entonces, a la hora que se creó esa ley, obviamente Otto Pérez Molina tuvo que crear una ley para poder darle, digamos, una atención a los sobrevivientes de graves violaciones de derechos humanos. Y eso es algo que nos ha dejado como una lección, y eso es así. La comunidad internacional tiene un papel muy importantísimo en decisiones de esa naturaleza, y eso fue lo que se dio, y entonces creemos de que sí pueden crear alguna otra herramienta jurídica legal para que entonces todos aquellos operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas que han sido perseguidos pueden retornar a su país. Muchas gracias. Solamente quiero hacer esta última pregunta para Juan de Dios y el juez Gálvez. La pregunta dice que ellos quieren saber qué acciones de manera específica puede los Estados Unidos y la comunidad internacional tomar, digamos, para apoyar a Guatemala y para... Pues quizá usted va primero y después Juan de Dios. Claro, fíjese Verónica, que el tema de qué otras acciones puede tomar, se le han hecho varias peticiones al Departamento de Estado. Una de las peticiones concretas que se le han hecho es que aparezcan también en la lista militares. Y el caso de este señor
de la Fundación contra el Terrorismo Méndez Ruiz se le ha pedido ya una acción un poco más concreta. Incluso nosotros hemos recopilado información de algunos procesos y se los hemos llevado a ellos. O sea, estamos en el entendido que eso es lo que quieren hacer, pero valdría la pena ustedes que tienen la posibilidad de estar allá para ver la posibilidad de generar la incidencia para que se llegue a concretar eso. Entonces, esa es una de las acciones. Y por otro lado, tener monitoreado el tema de Guatemala para ver todo lo que está pasando y que en determinado momento se puedan tomar las decisiones oportunas en su momento. Ahorita, por ejemplo, estamos en comunicación con algunos países europeos y ellos van a seguir sacando a personas en las listas. Entonces, lo ideal sería que también Estados Unidos continúe con esa situación. Y por otro lado, este es un tema bastante sensible, pero ver el problema de la fiscal general que está generando en Guatemala, tratar, acaba de llegar el embajador de Estados Unidos a Guatemala, ver la forma cómo se puede crear una comisión de alto nivel de embajadores europeos y el de Estados Unidos y tratar de sentar a las partes para ver qué solución se le va a encontrar al tema de la fiscal. El tema de la fiscal es un tema bien complicado porque recuérdese que ella se dedicó a perseguir, no, se dedicó a perseguirnos, a operadores de justicia, a defensores de derechos humanos, y trabajo no ha habido. Investigaciones de trata de personas, investigaciones, no, al contrario, todo eso ha retrocedido. Entonces hay que buscar porque la situación de Guatemala en el tema de criminalidad va en aumento, especialmente lo que es el narcotráfico, porque no se ha hecho mayor cosa. Aparte de eso, ha salido mucha gente, la mayoría de la gente que nosotros teníamos detenidas, especialmente por el tema de corrupción, ya salió. Entonces, esas son las cuestiones que en determinado momento sería prudente analizar y ver la posibilidad de generar la incidencia necesaria para que se le siga poniendo atención a estos temas en Guatemala. Bueno, yo solo quería agregar con respeto al honorable juez. Sí, definitivamente, pues únicamente agregar estas, mas sin embargo, quería, digamos, como traer un poco también el por qué es que la fiscal general se siente la poderosa de ahí sí, es intocable, es como una república dentro de otra república, Guatemala. Se cree la gobernante porque sencillamente tiene el respaldo del sector económico. Creo que esa es la parte que Estados Unidos sí las debe hacer y todos los que hemos sido involucrados, digamos, de buscar la democracia, para prevalecer la democracia en el país, hay que tocar fondo y es precisamente el castigo en contra del sector económico. Me estoy refiriendo al CACIF, Cámara del Agro, Cámara de la Industria, porque son ellos los corruptores de toda esta red y que obviamente ellos son los que no han permitido y que lo han dejado en el trono a esta señora y por eso es que ella se siente fortalecida y no le importa lo que venga. Entonces, el CACIF ha mantenido a esa estructura precisamente porque aún está la Corte de Constitucionalidad, el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia y precisamente el Ministerio Público. Entonces, si vemos únicamente se ha podido, digamos, como nivelar un poco, bajarle un poco de nivel el Congreso de la República, precisamente por las sanciones que se dieron a la ley Magnitsky. Pero eh, creo que falta que sancionar a este grupo y precisamente para poder lograr eso hay que trabajarlo duro, fuertemente en el Departamento de Estado, la Secretaría del Tesoro, el Departamento de Tesoro, perdón, en el Congreso, que tiene que ver mucho en esa situación, porque si una ley de estas que pueda salir, bueno, en la ley ya existe, ¿verdad?
Mas, sin embargo, tiene que haber, digamos, una voluntad política de los diputados. Y mire, la verdad es que a mí me impresiona muchísimo cómo toma los corruptos en Guatemala. Ah, no, que entra Trump, pues entonces ahí valió porque nos vamos a tener nosotros. Mire, ellos lo ven de esa manera, pero viendo la realidad, cuando uno camina en el pasillo del Congreso, esa es otra historia. Los yo conozco muchísimos diputados que son republicanos y van por esa línea. Obviamente ellos no quieren invertir un país corrupto o teniendo una estructura de esa naturaleza. Entonces, si todos nos vamos por ese lado pidiendo al Departamento de Tesoro de sancionar a, precisamente al CACIF, al sector económico, pues esto viene para abajo y ahí está. Les aseguro que vendría para abajo el reinado y el trono, digamos, de Consuelo Porras. Well, I want to thank Judge Galvez and Wanda Dios and Michelle Lang and Veronica and the Guatemalan Human Rights Commission for participating with us in this meeting tonight. It was extremely informative, and we are very appreciative of all of you who have come to hear will democracy prevail? I think it's a question mark from what I can hear from tonight's discussion. So thank you for coming, and we will end the meeting now. Pues yo agradezco muy personalmente a todos ustedes por la actividad y, y especialmente a Juan de Dios, a Michelle, a Verónica Serrano, a Ann, por su preocupación por el tema de Guatemala, y quisiera que siempre nos tengan ahí pendientes por cualquier situación que se vaya a dar. Yo considero que el tema de Guatemala, el tema de Bernardo Arévalo todavía no está superado y en determinado momento pueden ingeniarse alguna cuestión, siempre estando la fiscal general. Incluso con esto concluyo, cuando no fue a la cita del presidente, la fiscal general le dijo, le dijo que con la autonomía que ella tenía iba a seguir investigando los procesos que había iniciado. Esos son los procesos que le estaba diciendo a él que va a seguir investigando. Entonces, que le den seguimiento y que estén pendientes para que se genere todo lo necesario en un momento dado. Especialmente agradezco a todos los que participaron y siempre estamos ahí a la orden. Muchas gracias. Gracias, juez. Muchas gracias. Un honor, pues. Un fuerte Muy abrazo. bien.